mes se cumplen 5 años desde que di el salto al emprendimiento, desde que me hice autónomo. Y en estos 5 años he montado varios negocios, algunos de ellos me han funcionado muy bien y otros han sido un absoluto fracaso. Me han costado no solo miles de euros, sino también un montón de horas y energía de frustración que en muchos momentos ha sido complicada de gestionar. Pero te aseguro que en estos 5 años he aprendido muchísimas cosas y en este vídeo voy a compartirte 13 aprendizajes que a mí me hubiese encantado conocer hace 5 años, justo cuando me daba de alta de autónomo, cuando firmaba ese papelito que te decía: oye tío, a partir de ahora vuelas por tu cuenta y lo que pase es tu responsabilidad. Si estás empezando o si tu negocio no acaba de arrancar del todo, te aseguro que estos 13 tips, estos 13 consejos te van a ahorrar muchísimas horas, muchísimo dinero y sobre todo muchísima frustración y energía mental. Tip número 1. Enfócate en un tipo de cliente específico con un único problema. No quieras a un cliente resolverle todos los problemas que tiene con su negocio, con su salud, con su dieta, con su psicología. No, un tipo de cliente, un tipo de problema. Tip número 2 ligado a este: vende una promesa clara. Es decir, no montes un producto genérico. Como te decía antes, que sea algo muy específico y eso ayudará a este 2, que es generar esa promesa clara. Si tu cliente no entiende en 5 segundos qué problema tiene y cómo le puedes ayudar, si no entiende esa transformación, ese paso del punto A al punto B en solo 5 o 10 segundos de conversación o de visita de tu página web, mal, muy mal, vamos mal, tienes que trabajar en eso. Tip número 3. Antes de ponerte a buscar tráfico como un loco, a hacer campañas, a hacer prospección, a crear contenidos, mucho antes, haz el favor de trabajar en tu producto y en tu promesa. Crea esa promesa que las personas cuando la lean digan: wow, necesito esto. Te dejaré en las notas del episodio un vídeo en el que explico más cómo trabajar esta promesa. Pero por favor, quédate con esto. Antes de todo eso, tráfico, publicidad, contenido, prospección, antes, producto y promesa, por favor. Tip número 4, también ligado con esto. Haz el favor de vender algo que ya se esté buscando en el mercado, no quieres inventar la rueda. Si estás empezando o si no te acaba de ir muy bien, es el peor momento, el peor de todos, para que te pongas a divagar, para que te pongas a intentar crear algo nuevo, un producto novedoso, un producto no. De eso nada. Busca vender algo que ya se esté vendiendo y hacerlo mejor. Punto. Copia algo, no te flipes, que muchas veces nos flipamos, queremos aportar soluciones muy distintas al mercado cuando no tenemos la autoridad que necesitamos para hacerlo. Cuando ya seas un máquina, cuando tengas muchos contactos, muchas personas que te siguen, muchos leads, etc., inventa lo que quieras. Hasta ese momento, nada de inventos. Tip número 5 y muy importante. Aunque al principio no trabajes las redes sociales, o si sí lo haces, me da igual, es muy importante que vayas construyendo tu base de datos, tu base de correos electrónicos. Esa base de datos, esos correos electrónicos, esos teléfonos de WhatsApp, me da igual, que por mucho que a un señor Zuckerberg o a Elon Musk o a su madre en bicicleta les dé por ahí, no te van a poder quitar nadie, porque los tienes tú guardaditos en tu CRM, por supuesto, por el amor de Dios, en una copia de seguridad, en un CSV, en Google Drive o donde tú quieras. Pero esta lista maestra de contactos es oro, es el activo más importante que tienes en tu negocio. Así que por favor, este tip número 5 te lo tatúas aquí en el antebrazo, para que lo puedas ver. Tip número 6. No pongas el foco, por el amor de Dios, en las redes sociales hasta que no tengas una autoridad o no tengas también un sistema, un buen embudo de ventas montado. Toda la energía que le metas a las redes sociales, a la creación de contenido sin un sistema detrás, va a diluirse, no va a tener el efecto correcto, ¿vale? Centrémonos en lo que hay que hacer en cada etapa de nuestro proceso. No queramos abarcarlo todo desde el primer minuto. Tip número 7. Deja de aprender tantas cosas distintas y haz el favor de ejecutar. Uno de los motivos por los que creo que a mí me ha ido bien en este tiempo es porque he aplicado el principio de acción masiva. Desde luego, muchas veces no ha sido lo más eficiente. Eso lo tengo clarísimo. Y además, en relación con esto, mira, el día 19 voy a hacer un taller en directo que no va a ser gratuito, pero casi,
en el que voy a explicar cuál ha sido mi roadmap, cuál ha sido mi camino en estos 5 años para conseguir pasar de 0 a 100.000 euros de facturación, ¿vale? Como ves, es en 5 años, no es en un mes ni en 5 meses. Es en un tiempo normal, porque soy una persona normal que le cuesta conseguir las cosas como a todo el mundo. No es una gran promesa como la que te van a vender por ahí, triplico tu facturación en 3 meses o te devuelvo el dinero, ni chorradas del estilo, ¿vale? Yo te voy a explicar mi camino, el roadmap que yo he seguido y sobre todo cómo lo mejoraría, que se puede mejorar muchísimo, para que tú puedas aplicarlo. El primer paso que explicaré ahí será que puedas ubicarte en qué paso o en qué estadio como emprendedor estás, ¿vale? Porque en función de eso tendrás que hacer unas cosas u otras que por supuesto explicaré en ese taller. Tip número 8. Haz el favor de rodearte de personas que estén un pasito por encima de ti. En mi experiencia durante este tiempo, casi nunca me ha servido aplicar los consejos que me daban los gurús que estaban 5, 10 o 20 pasos por encima de mí. ¿Por qué? Porque para empezar, ellos ven la realidad de un modo distinto a la realidad que ves tú o que puedo ver yo. Y además, las estrategias que ellos aplican casi nunca sirven para nosotros, para la gente más normal, más de a pie. ¿Por qué? Porque ni tenemos los mismos leads, ni tenemos la misma exposición, ni tenemos la misma autoridad, ni tenemos muchas de las cosas que ellos sí tienen. Por tanto, rodéate, aprende de gente que esté un pelín por encima de ti y no en la que no haya un salto, una diferencia, un gap gigantesco. Una de las personas de las que yo más he aprendido en este mundo del marketing ha sido de Arturo García, alias Cerdo Estratega, ya jubilado en estos lares del marketing digital, y era porque él siempre estaba un paso, en este caso 2 o 3 pasos, por arriba de mí, siempre iba por delante. Él empezó como diseñador web, yo también, luego le moló la estrategia y el copy, a mí también, pero no estaba al nivel de, por ejemplo, Isra Bravo, Luis Mongemalo, etc. Hay otros referentes del sector que estaban como mucho más alejados, ¿vale? Por eso siempre he aprendido mucho más de lo que explicaba Arturo que no de lo que explicaban otros. Tip número 9. Tu negocio está en la lista, no está en Instagram, no está aquí en YouTube, no está en las campañas de tráfico pagado que puedas hacer. Hazme caso, en la lista está tu mayor activo del negocio. Esto lo había dicho antes, pero bueno, es una especie de variante de ese tip y quería darle mucho énfasis. Tip número 10. Es casi seguro que en el momento en el que estés de tu negocio, lo más eficiente no sea hacer email diario. Está muy de moda empezar a enviar emails como un loco. Y eso tiene sentido solo en algunos casos. Esta es una prueba clara y fehaciente de lo que te estaba diciendo antes de fijarte en el referente que está muy por encima. Gente como Isra, Luis y muchos otros que están haciendo email marketing diario tienen tal autoridad, tal volumen de leads, tal tráfico hacia sus páginas web que se pueden permitir hacer email marketing diario. Tú, igual que yo, no tenemos tanto tráfico, no tenemos tanta captación de sangre fresca. Por tanto, el email diario tiene muchísimos matices. Así que haz el favor de no seguir dogmas y no seguir los consejos sin primero darle un poco de espacio y pensar por tu cuenta. Tip número 11. No vendas muy barato cuando empieces. Otra cosa que suele decir mucha gente, como por ejemplo la que te he nombrado, es que hay que empezar vendiendo los precios, los productos a un precio relativamente elevado para posicionar, para generar autoridad. Mentira, mentira. Si eres perico el de los palotes y quieres vender una página web por 5.000 pavos, te van a decir que no, porque no tienes autoridad para hacerlo. Otra cosa es que te prostituyas, que regales tu tiempo y que solo vendas webs por 200 euros. Eso no te digo que lo hagas ni de coña, porque es minusvalorarte tú y es captar clientes de mierda que van a hacerte sufrir por todos lados. Pero haz el favor de no fliparte. Por tanto, no vendas barato tu tiempo al principio, pero tampoco te flipes. Tip número 12. Sencillez, simplicidad. Casi seguro, casi seguro que al principio no te hace falta ni una página web para empezar a vender tus productos o servicios online. Te lo puedo casi asegurar, te podría poner hasta la mano en el fuego. He visto embudos de venta por ahí, sistemas de emprendedores que facturan muchísima pasta y que les va muy bien, que solo tienen una landing page en MailerLite o incluso un cajetín de captación, un Google Docs con la carta de ventas y un botón de Stripe. Nada más. Puedes sustituir el botón de Stripe por un botón para agendar una llamada si lo que vendes es un producto de un precio medio alto.
Pero si lo que estás vendiendo son, por ejemplo, sesiones de terapia, no necesitas nada más que una buena forma de captar correos, luego evidentemente un buen email marketing, si te puedes permitir hacer crecer esa lista con Publio o con lo que sea, o con prospección, ya, bueno, cada uno tiene sus armas, ¿vale? Y ahí envías a la gente a un Google Docs en la que montas una buena página de ventas y luego una llamada a la acción que sea comprar o reservar la sesión y por supuesto pagarla, ¿vale? Ya está, no necesitas nada más al principio, sencillez, simplicidad y cuando nuestro negocio ya funciona, nos vamos a crear sistemas para escalar. Y tip número 13 y último, muy posiblemente no necesitas hacer más cosas, sino menos cosas y más concretas o más específicas, es decir, que tengan un impacto mayor para solucionar el problema que actualmente estás teniendo. Sé que esto va un poco en contra o es un poco contraintuitivo de otro tip que he dado ahora, que no sé qué número es, el que decía que hay que hacer acción masiva. Como te decía en aquel momento también, la acción masiva a mí me ha ayudado mucho y me ha permitido llegar hasta aquí. Pero es verdad que si echo la vista atrás y miro en mi camino desde una forma más estratégica, me doy cuenta de que hay muchas cosas que en muchos momentos no debería de haber hecho. Por eso te digo que es muy posible que no necesites estar haciendo más cosas, sino haciendo menos, pero las correctas. La ley de Pareto opera en todas las áreas de nuestra vida y, por supuesto, opera de una forma muy bestia, de una forma muy brutal en los negocios. El 20% de las acciones reportan el 80% del beneficio. Por tanto, si ahora en estos momentos no te va del todo bien o si estás arrancando tu negocio, seguramente lo que tienes que hacer es centrarte en ese 20%, localizar cuál es ese 20% que te va a traer el 80% del beneficio y no salirte de ahí. Para nada, ¿vale? Pillas ese 20% y haces acción masiva en ese 20%, pero nada más, no te disperses. Y como te decía antes, el día 19 de noviembre voy a hacer un taller en directo en el que voy a explicar por qué 5 fases he pasado como emprendedor desde el año 2021 y que me han llevado a pasar de 0 a 100.000 euros en 5 años, empezando desde cero absoluto, es decir, sin redes sociales, sin haber creado contenido nunca en mi vida, sin seguidores de ningún tipo, sin contactos, sin experiencia en marketing digital, absolutamente desde cero, un patatero. Te voy a compartir y te voy a explicar con detalle qué cosas hice cada uno de estos años para ir evolucionando, pero lo más importante de todo, qué cosas hice que no debería de haber hecho para que tú no lo hagas, porque seguramente lo que debes de hacer ahora es hacer menos pero más eficiente, como te decía antes. Vas a tener todo este roadmap hacia los 100.000 por el que yo he pasado, pero además mejorado, porque como te digo, te voy a quitar la paja y te voy a dejar solamente el grano, es decir, ese 20% de acciones que actualmente deberías de estar haciendo en cada uno de estos niveles, en cada una de estas fases, para dar el salto a la siguiente. Si quieres no perderte el taller, si quieres apuntarte, entra en mi lista de emails en cazatarjetas.com, te voy a dejar aquí debajo el enlace. Además vas a recibir de regalo todos mis recursos gratuitos, un documento sobre embudos de venta, un documento con más de 1000 asuntos de emails, un audio en el que explico 7 errores de cuando comencé a emprender, un audio con errores que la gente comete cuando usa ChatGPT, ¿vale? Todos los recursos los vas a recibir y por supuesto vas a recibir toda la información de este taller que haré el día 19 de noviembre a las 6 de la tarde. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!